Y el Señor envió un ángel y sacó a Pedro de allí, prácticamente sin abrir ninguna puerta. Lo sacó de allí, para que uno pueda confiar en el poder de Dios, como lo dice el Salmo 103. La iglesia puede estar en el lodo cenagoso, la iglesia puede estar en el hueco y de allí la saca el Señor. Entonces, ¿qué tal, queridos hermanos? Dios me le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes para finalizar con esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Un tema súper amplio, pero que le vamos a poner punto final en el día de hoy con este capítulo, el número 50. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, el mensaje de Dios para la iglesia local de Laodicea. Y así dice su palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso son las 7 iglesias de Asia Menor, en lo que es la Turquía moderna. Que independientemente este mensaje sea para la Odisea, las otras congregaciones tienen que prestarle atención. Yo quiero iniciar con 3 versículos para que, iniciando, valga la redundancia, ustedes mismos saquen sus conclusiones hasta mucho antes de terminar acerca de esta iglesia y también de nuestras propias vidas. Escuchen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y en 1 Timoteo capítulo 1 verso 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Tuve que con estas 3 citas bíblicas, acompañado con lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que la salvación es algo muy delicado. Y es un don, el don más grande que Dios pudo haberle dado a los creyentes, y nosotros tenemos que cuidarlo con temor y con temblor. Probablemente no se pierda, pero cuidarlo como si se pudiera perder. Esta iglesia local de la Odisea se conoce en relación con la iglesia de Colosas,
porque prácticamente eran como dos ciudades mellizas divididas por un río, el río Lico. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos colosenses que esa carta que él estaba escribiendo a Colosas, que la compartan con la iglesia de Laodicea. Y que la carta que él envió a Laodicea, de la cual no hay registro, prácticamente se perdió, que fuera leída en la iglesia de Colosas, según Colosenses capítulo 4, verso 16. Pero noten la manera usual como el Señor se introduce. En este caso el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios dice lo que le tiene que decir a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Es decir, yo te conozco perfectamente bien, y es bueno que inmediatamente el oyente se dé cuenta que no es a la Odisea solamente que el Señor le está diciendo esto, sino a usted y a mí, que somos casa de Dios y que somos la iglesia del siglo XXI. Entonces, cuando el Señor le dice, conozco tus obras, le dice, tú no eres ni frío ni caliente. Y ojalá fuese frío o caliente. Pero el problema está en la tibieza. No hay duda de que el Señor Jesús está hablando de la condición espiritual de la iglesia local, porque a veces uno cree que uno puede pasar en oculto delante de los ojos de Dios, y estando tibio espiritualmente, Dios no se va a dar cuenta. Pero Él no solamente se da cuenta, sino que nos hace ver a nosotros el inmenso peligro que es mantener una vida espiritual de tibieza. Porque si la vida estuviera completamente fría, pues ya no tiene Dios parte ni suerte con nosotros. Y es porque somos mundanos al 100%. Y si estamos fervientes en el espíritu caliente, pues el Señor siente contentamiento con nuestro estado espiritual. Pero el dolor que le causamos a Dios es cuando nosotros estamos cuando estamos tibios. No es la única ocasión, Dios siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Dios tiene sus mecanismos divinos para darse cuenta cómo están todos los seres humanos. Fue lo primero que hizo en la sociedad antediluviana, cuando Él mismo vio que el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. No había nada bueno, todo era malo. A Nabucodonosor y a Belsasar, según dice Daniel capítulo 4 y capítulo 5, Dios los evaluó, los pesó y los halló falto. A esta iglesia local de Laodicea, el Señor la evalúa y no la halla ni fría ni caliente, sino tibia. Entonces, al encontrarla tibia, ahí mismo le dice en el verso 16, te voy a vomitar de mi boca. Hay que prestar mucha atención a los 3 versículos que leímos al principio, para que uno se dé cuenta, hermanos, de que hay personas salvas que al final del día pueden que no sean salvos definitivamente, que su nombre hayan sido borrados del libro de la vida, que el Señor haya retirado su candelero, que el Señor los haya vomitado, porque Primera de Pedro 4:7 dice que el juicio de Dios comienza primero por su casa. Y nosotros, siendo su casa, si por ahí es que comienza, como en efecto así es, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador, o aquellos que no prestan atención, que no obedecen al evangelio? Y nosotros, si hemos oído la palabra del Señor y no la retenemos, ¿cómo escaparemos? ¿Y por qué hubo personas que naufragaron de la fe al no mantener la fe y una buena conciencia? Entonces aquí a esta iglesia le está diciendo, te voy a vomitar, te voy a vomitar. Yo creo que el término vomitar es como el término pan o el término agua, que en el mundo entero se conoce. Porque es un malestar que yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos vomitado. Y todos sabemos que para vomitar algo, para expulsar algo, para que algo salga de nosotros, primeramente tiene que entrar. Y puede entrar como una bebida, como alimentos, y entonces haber una indigestión estomacal, haber un problema que cause que el cuerpo rechace esto y lo mande para afuera. Entonces quiere decir que hay un momento donde la iglesia está dentro, porque esto es una figura. Aquí hay una figura.
Entonces la figura es que el Señor parte de algo bien conocido a nivel mundial para explicar una verdad espiritual. Podemos tomar algo que nos haga daño, el cuerpo lo rechaza y para afuera. Podemos comer algo, el cuerpo lo rechaza y para afuera. Entonces, primeramente la iglesia entró en el Señor y el Señor la rechaza y la va a sacar, a menos que ese malestar no se resuelva a tiempo. Entonces la iglesia de la Odisea, los hermanos de la Odisea, se identificaron muchos en un sentido con algo que era muy popular en la Odisea, que eran las aguas termales. Esto no tiene que ver nada con lo espiritual, era una atracción turística, como está en algunos países, aguas tibias con azufre que sirven mucho para la sanidad de la piel, para mejorar el cuerpo. Entonces, como que espiritualmente los creyentes se adaptaron a la ciudad de la Odisea y terminaron tibios, como era tibia la ciudad en términos físicos. En términos físicos, muy buena el agua tibia, pero en términos espiritual no es buena esta condición. Así es que, ¿dónde ve uno que radica la tibieza de los creyentes de la Odisea? Ellos comenzaron a confesar que eran ricos, que se habían enriquecido y que no tenían necesidad de nada. Ellos lo que están es proclamando en ese mismo momento autosuficiencia. Lamentablemente lo digo, que hay ministros, que hay hermanos y que hay iglesia que se sienten tan poderosas que ellas se declaran completamente independientes. Y tú ves que a veces interpretan las escrituras bajo una interpretación privada. Y entonces están enseñando algo como si a Dios se le haya olvidado. Entonces, redundando en lo mismo, proclamaban que de nada tenían escasez sin darse cuenta que de Dios esta iglesia local estaba completamente vacía. Y vuelvo y le digo, hermanos, el peligro que hay aquí. Porque siguiendo la línea de los 3 versículos que acabamos de leer, Primera de Pedro capítulo 4, verso 17, y Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3, y Primera de Timoteo capítulo 1, verso 19, solamente por escoger 3, y a sabiendas que esta carta fue enviada a una iglesia cristiana evangélica. Vamos a decir que no fue una iglesia profana, mundana, impía. No, a una iglesia cristiana evangélica. Porque no podemos negar los hechos. ¿Qué le dice el Señor a una iglesia cristiana evangélica con todo y su pastor? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claramente en el verso 17. Entonces, creyéndose que lo tiene todo, entonces no tiene nada. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. El que no tiene a Dios, aunque tenga todo, no tiene nada. Este fue el mal de la iglesia. Cuando las personas no se sujetan, cuando ellos se autoindependizan, cuando ellos dicen que se liberan y llegan a un conocimiento tal que ellos se pueden sentar al lado de Dios y pueden incluso corregir a Dios acerca de enseñanzas bíblicas, creyendo que ya todo lo saben. Tú ves la distinción que hay en este tipo de personas y, por ejemplo, alguien como el apóstol Pablo. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo le remite la última carta a Timoteo diciéndole que ya él había corrido la carrera, había peleado la batalla, había guardado la fe, que solo le faltaba morir y ser coronado. Pero unos versículos después le dice, ve a Troas, a la casa de Carpo, y tráeme los libros que allí se quedaron, mayormente los pergaminos. Como quien dice, el poco tiempo que me quede, necesito seguir siendo un discípulo de Cristo y seguir aprendiendo. Y hay héroes grandes del tiempo moderno que han muerto en una cama escuchando la lectura de la palabra de Dios o poniendo una pizarra grande para que alguien le fuera escribiendo textos y ellos recitándolos. Porque necesitaban seguir aprendiendo todavía en el último momento de su vida. Mas, sin embargo, una iglesia autosuficiente como esta recibe el calificativo de Dios de ser un desventurado, un ciego, un pobre, un desnudo. Y esto se aplica a la persona de condición humana, de abandono y de mendicidad.
Porque se conocen esos casos de personas que desafortunadamente los políticos o el sistema les robó su oportunidad y en el día de hoy son pobres, desnudos, desventurados, ciegos, sin chance. Dice, espiritualmente hay personas que sin nadie haberles robado la oportunidad, sino por ellos mismos haberse entibiado, han caído a un nivel así. Y noten que el que le está diciendo esto, número uno, es el testigo, fiel y verdadero. Es el amén y es el principio de la creación de Dios. Es alguien que tiene autoridad para decir esto. Y el Señor en el Nuevo Testamento, cuando tiene el acercamiento con cualquier persona, y en este caso con la iglesia del Nuevo Testamento, siempre lo hace utilizando el método apreciativo, reconociendo todo lo bueno que tiene la iglesia para luego corregir lo malo que pueda tener. Pero en la Odisea no hay nada bueno. En la Odisea él no encontró nada bueno. Simplemente le dice, yo conozco tus obras, y ahí mismo le dice que tú eres tibio. Ojalá fuese frío o caliente, pero tú eres tibio. No comienza como le dijo a Éfeso, o como le dijo a Esmirna, o a Pérgamo, o a Tiatira, o a las demás. Le digo, yo reconozco que tiene esta parte buena y esta parte mala, vamos a resolverla. Aquí estamos viendo una iglesia que probablemente está mal desde la cabeza hasta los pies, incluyendo al pastor, a la junta de la iglesia, coordinadores de ministerio. Ahí estaba todo el mundo mal, porque habían llegado a un punto al estilo, el contexto de Ageo capítulo 1, donde todo el mundo prosperó económicamente, pero la casa del Señor estaba en ruinas. Espiritualmente ellos estaban en ruinas. Qué pena que hay hermanos, hermanas, familias completas e iglesias que llegan a prosperar tanto académicamente, intelectualmente, financieramente, donde ya Dios no significa nada para ellos. Entonces ahí que comienza a vivir una vida tibia, que se identifica mucho con el mundo, no para evangelizar y predicar, sino para acomodarse a ese mundo malo y perverso del cual nosotros estamos llamados a escapar. Así mismo como los dos ángeles le dijeron a Lot, sal de Sodoma, escapa por tu vida. Y él había prosperado bastante, porque él tenía muchas propiedades allí. Lamentablemente esta iglesia cayó en eso. Entonces el Señor le aconseja, porque todavía le quedaba un poco de tiempo, que de Dios compre oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas los ojos con colirio para que vea. En todo esto consiste la calentura espiritual de la que adolecían estos hermanos, estos creyentes. Tener a Dios en primer plano como único Señor equivale a tener oro refinado. Y el oro refinado usted lo puede ver en el tabernáculo representando la divinidad. Mira el caso de Lázaro el mendigo y de Dives, el rico poderoso de su tiempo. Uno era rico en bienes materiales, pero un paupérrimo en bienes espirituales. El otro era paupérrimo en bienes materiales, pero era multimillonario en bienes espirituales. De tal manera que el día que ambos murieron, uno fue sepultado con honores humanos, el otro fue sepultado, pero una delegación de ángeles vino a buscar el alma de este hombre para llevarla a la presencia de Dios como si fuera todo un multimillonario espiritual. Vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Como la narra el mismo libro de Apocalipsis, las acciones justas de los santos. No esta condición de competencia, de convertir la iglesia o convertir a los líderes o algunos miembros en celebridades públicas, que ellos sean el atractivo y no Jesucristo. Así no se vale. Así no se vale. Hemos mencionado tantas veces el caso de Abraham, cuando en Génesis capítulo 13 habla de que este hombre era riquísimo, pero este hombre le dio un testimonio a los cananeos que habitaban la tierra en ese momento, de que él, poseyéndolo todo, vivía como si no tuviera nada.
Por eso fue reconocido por los cananeos como un príncipe habitando en medio de ellos. Abraham era el dueño de todo eso, como Dios se lo prometió, pero él vivía como si eso no fuera nada, porque él esperaba algo mejor. Él esperaba algo mejor. Entonces a la iglesia le está diciendo: yo reprendo, yo castigo a todos los que amo. Mira qué grande es el amor de Dios. Como dice Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, que estando mal, pero habiendo todavía un poco de tiempo, el Señor muestra su amor y le dice: yo reprendo y castigo a quienes, a los que amo. A los que amo. La iniciativa de Dios está 100% en operación, porque es que Él no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro capítulo 3. Dios es paciente. Dios no es tardío, Dios es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, mucho menos los que están en una condición de tibieza, que rápidamente pueden poner la reversa y subir al nivel de calentarse espiritualmente y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos está amando, si esa es la iniciativa de Él, Él espera una respuesta de las personas que están en esta condición. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por lo menos cada domingo, en los cultos evangelísticos, en los púlpitos de todas las iglesias evangélicas, se predica un evangelio de amor y al final se hace un llamamiento al arrepentimiento para aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo, aquellos que han sido convencidos por el Espíritu Santo, que hagan pública la confesión de fe. Pero aquí es a la iglesia evangélica que le están diciendo: arrepiéntete. Es a la iglesia cristiana de la Odisea que el Señor le está diciendo que se arrepienta. Alabado sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 12 se nos insta a poner los ojos en Jesús, tal y como lo hicieron todas las personas, hombres y mujeres, que fueron mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Todos triunfaron, todos ganaron, aun aquellos que murieron por su fe, por poner los ojos en Jesús. No en las riquezas materiales, no en el reconocimiento de los hombres, no en el reconocimiento de los hombres. Si los hermanos de la Odisea, si la iglesia local de la Odisea reconoce su pecado y se arrepiente, hay oportunidades para la restauración. Como muy bien se explica en Hebreos capítulo 4, donde Dios le dice a su pueblo en ese momento: temamos, no siendo que creyendo una cosa seamos hallados mal delante de Dios. Delante de Dios. Ahora, nota cómo el Señor también utiliza una figura que los hermanos de la Odisea, como los creyentes de ahora, podemos entender perfectamente bien. Yo estoy a la puerta y llamo. Eso era normal. Eso era normal. Todavía en el libro de Cantares nosotros vemos perfectamente bien esa figura de alguien tocando la puerta o de alguien llamando. El que está dentro y que está escuchando tiene el poder de abrir o dejar la puerta cerrada, porque la seguridad está por dentro. El Señor no va a tumbar la puerta, no va a quebrar la puerta, no va a romper el cerrojo. Él simplemente está tocando, Él está llamando. Fíjate que Él toca, pero Él llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él y voy a cenar con Él. Y Él va a cenar conmigo. Dice Apocalipsis 3:20. Tú ves que no es a la fuerza, pero Él está concientizando al que está tibio. Dice: mira, tú sabes que tú estás tibio y yo sé que tú estás tibio. Como los dos sabemos que tú estás tibio, cambia. Cambia. Entonces aquí viene esta figura. Viene la figura del vómito y viene la figura de llamar a la puerta. Oye, el que está hablando es el amén, es el testigo fiel y verdadero,
y es el que genera la creación de lo que se ve y de lo que no se ve. Quiere decir que Él puede derribar esa puerta y entrar a la fuerza, pero Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Jesús está tan cerca de venir como cerca está alguien tocando la puerta. Solo hay que disponerse para abrirle mientras el toque de la puerta se oiga, mientras la voz del que está llamando se mantenga. Ojalá ustedes saquen tiempo y puedan leer a Cantares, capítulo 5, versículos 2 al 6. La voz de mi amado que llama. Ábreme, ábreme. Y a la iglesia le dice hermana mía, le dice amiga mía, le dice paloma mía, le dice perfecta mía. Y tiene que abrir a tiempo, porque cuando la iglesia representada en la amada decidió abrir, era tarde. Y el amado ya se había ido. El amado ya se había ido. Era tarde. El amado ya se había ido. El amado ya había pasado. Abrí yo a mi amado, pero ya él se había ido. Entonces, una de las cosas que nosotros vimos en Filadelfia, que el Señor le dijo a una iglesia buena como Filadelfia, fue que tenía que retener. Dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Tú sabes, y aquí a esta iglesia le está diciendo ahora que tiene que cambiar. Entonces mira todas las promesas que vienen de parte del Señor como un aliciente para que uno se motive, porque no vale la pena estar en esa situación de tibieza. Él dice, al que venciere yo le voy a dar que se siente conmigo en mi trono, porque hay personas que quieren violentar el Salmo número 1 y sentarse en trono de escarnecedores, en silla de enemigos de la obra de Dios. Siéntate mejor en el trono con Jesucristo. Como el Padre le dijo, siéntate conmigo. Entonces hay una promesa grande de parte del Señor. Hay vestiduras blancas. Tú sabes, hay bendición, hay salvación de parte del Señor para su pueblo. Y también hay que entender que este mensaje que la iglesia está recibiendo de parte del Espíritu Santo no es para que las demás iglesias comiencen a señalar a la Odisea diciéndole ciertamente esta iglesia está tan mal que debe de quedarse, o esta familia o este hermano. Es para que uno pueda reflexionar en uno mismo, 7 veces desde el mensaje a la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. El Señor manda poner atención a la reprensión o al estímulo que se le da a cada una de la iglesia local. A cada uno en la iglesia local el Señor le está diciendo que hay bendición para comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hay bendición de no sufrir de la muerte segunda. Hay bendición de comer del maná escondido y de recibir un nombre nuevo. Hay bendición de no borrar el nombre del libro de la vida. Hay bendición de ser columna en el templo de Dios. Hay bendición de sentarse en el trono de Dios. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, el Señor lo redondea todo. Lo redondea todo y allí dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, estimados hermanos, que no hay ninguna razón para no obedecer a lo que el Señor nos está diciendo aquí, de que pasemos revista a nuestra vida. Y si encontramos que realmente estamos tibios, tenemos la oportunidad justo en este momento de hacer lo que el Señor dice. Comprar oro refinado de Él, ser rico para con Dios y no para con los hombres, colirio para que podamos ver perfectamente bien y no ver una cosa por otra y arrepentirnos de nuestra falta. Vamos a
a dejarlo hasta aquí por esta serie que termina, dándole gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos brindó de compartir y esperar tener un encuentro más adelante con el favor de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y muchísimas gracias por su atención prestada.